a veces sentimos que Dios ya no gobierna en este mundo por tanto pecado, ¿cierto? Entonces estuve leyendo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Ezequiel capítulo 1, y investigando y mirando cómo Dios sigue gobernando, porque pues sabemos o a veces nos hemos sentido que todo está fuera de control, que pues las cosas no tienen sentido, que pues el mundo se está desordenando, que cada vez hay más pecado, que cada vez hay más violencia, o que incluso nuestra vida personal se sale de nuestra vida espiritual, se sale de esa tranquilidad, de esa paz, de ese orden, y se nos desordena también, ¿cierto? Entonces, haciendo un poco de contexto histórico a ese Ezequiel capítulo 1, eso estaba viviendo el pueblo cuando Dios pues le da esta visión a Ezequiel. Es una visión que él vio. No fue un caos, de pronto al leerlo uno piensa que es un caos la visión que él vio, y no, es el gobierno de Dios y la gloria que él tiene, el poder. Y volviendo un poco al contexto histórico, pues el pueblo de Israel estaba en crisis, ellos habían sido llevados al exilio y lejos de su tierra y claramente de su templo también. Y pues esto hacía ver que Dios ya no estaba con ellos. Pero pues en medio de ese escenario, Dios les da nuevamente una explicación, un respiro, una visión. La primera manifestación que tuvo Ezequiel está en Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Dice que vio un viento tempestuoso, una gran nube y fuego envolvente, y pues algo que también parecía metal brillante en medio del fuego. Esto no es ninguna decoración ni ningún adorno de pronto de la Sagrada Escritura, sino que es el lenguaje simbólico de la presencia de Dios. ¿Por qué? Pensemos un momento y analicemos. El viento quiere decir todo el movimiento que Dios hace en nuestras vidas, todo el movimiento que Él hace a nivel del mundo. El fuego siempre, de pronto para algunos que no tienen claro, el fuego siempre significa pureza, juicio, poder, siempre nos refleja eso. Y el resplandor que dice ahí en ese versículo es la gloria, es la gloria que él tiene. Entonces no, claramente Dios no va a aparecer como débil, sino que aparece majestuoso. Como cuarto punto, los seres vivientes que en Ezequiel capítulo 1 se mencionan. Esto es un orden, como lo decía, no es un caos. Aparecen cuatro seres vivientes con múltiples rostros, alas y movimientos perfectamente coordinados. Dice que no se desviaban, no se confundían, no improvisaban. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el cielo no hay caos y que hay un orden perfecto, ¿sí? Que para todo hay unos movimientos perfectos y unos movimientos coordinados para que no, no haya un desvío, ni haya una improvisación, ni nadie se confunda. Lo mismo pasa aquí pues en la tierra. Cuando estamos con Cristo, pues tratamos de mantenernos espiritualmente para no desviarnos, ni confundirnos, ni a veces improvisar por medio de nosotros mismos a tratar de lograr algo que no se va a poder si no estamos con Él. Luego se mencionan, como quinto punto, se mencionan unas ruedas. Y este punto pues es muy importante porque es algo extraño, ¿sí? Son unas ruedas entrelazadas llenas de ojos que se movían en todas las direcciones. Esto pues es uno de los puntos más profundos de toda la visión, y la explicación que tiene es que las ruedas pues claramente es el movimiento de cómo Dios gobierna a nivel de la tierra, y ahí nos dice que en todas las direcciones, es decir, que Dios no está limitado a estar solo acá eh, con ciertas personas, con cinco, dos personas, sino que Él está en todas las direcciones del mundo. Porque, y los ojos claramente pues creo que no valdría la pena aclararlo, pero es que Dios pues lo ve todo. Nada se mueve sin que Dios lo vea, ni nada ocurre fuera del alcance del gobierno de Él. Como interpretación central de esto que he estudiado y que he visto, es que aunque todo pues desde abajo parezca a veces confuso o problemático, o de pronto ya cansados, desde arriba todo está perfectamente dirigido por Él. Debemos que tener tranquilidad porque todo está siendo gobernado y visto por Él. Dios de pronto no está reaccionando de una. Recuerden que Dios no reacciona, no da respuesta inmediata, porque Dios no es un Dios reaccionador, un Dios de acción, sino un Dios que gobierna. Pues la palabra gobernar nos trae ese control, a esa orden, a ese juicio y a esa pureza que Dios refleja. Como punto 7, si nos vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 26, dice que, y sobre todo esto, aparece algo que lo cambia todo, un trono. Y sobre el trono una figura semejante a un hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? El trono, pues claramente es la autoridad absoluta que tiene Dios sobre nosotros, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre todo esto, ¿verdad? O sea, hay una altura, hay una supremacía, hay algo supremo, hay algo encima de nosotros que significa o que nos refleja esa supremacía que Él tiene sobre nosotros. Y pues la figura humana es la cercanía que Él tiene con nosotros como hombres, como pecadores, y cómo Él nos brinda ese amor y esa gloria a través
de su majestuosidad. Entonces el universo, pues, como les decía desde el principio, concluyo a que el universo no está dirigido por el caos, sino que está dirigido por un rey, por una supremacía, por alguien que nos da su amor. Y por último, en Ezequiel capítulo 1, versículo 28, pues nos concluye a la gloria de Dios. Ezequiel dice que lo que vio era como el resplandor del arco iris y que esa era la gloria de Dios. Y pues la reacción de él fue clara, que cayó rostro en tierra. Entonces, para aterrizar un poco este estudio, este tema, tal vez a veces pues alguno de nosotros estamos viendo problemas, a veces estamos pasando por situaciones que no entendemos, a veces las personas o nosotros mismos tomamos decisiones que no sabemos cómo resolver o cómo actuar a ellas, pero pues esta visión nos recuerda algo, y es que aunque no entendamos lo que está pasando, debemos entender que Dios lo está gobernando y que Dios nos va a dar la victoria y nos va a dar el poder y la solución. Entonces debemos que esperar o confiar en Él, y poniendo en práctica esta visión debemos esperar que las ruedas sigan girando, que Dios siga viendo y que el trono siga firme para poder seguir en esta lucha espiritual, en este deseo de querer la salvación. Debemos entender que nadie ha salido de las manos de Dios, que Él tiene todo el universo a su control, a su gobierno. Y, y por último, como pregunta, como reflexión, no, la pregunta no es si Dios tiene el control, la pregunta es si nosotros confiamos en ese control. Debemos que estar seguros y confiar en el Dios que nos ha sacado de todo mal momento.